La palabra de Dios el día de hoy, lo que puso Dios en mi corazón, es fe en tiempos de crisis. Y no sé si ustedes saben qué es fe. ¿Alguien sabe qué es fe? Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11 versículo 1 que fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí sabían qué era fe? Muchas veces tenemos fe en que la selección Colombia gane, ¿sí o no? Y uno dice, ve, mi selección va a ganar, aunque no vemos que gane. Pero le tenemos fe a la selección Colombia. ¿Cuántos le tienen fe a la selección Colombia? Amén, ¿sí o no? A ver si por fin campeones del mundo. Uno le tiene fe al hijo que tiene al lado, sobre todo los papás. Este hijo sí va a ser futbolista. ¿Y sale cómo? Sale igual que el papá, malo para el fútbol, ¿sí? Así como mi sobrino, que es bien malo para el fútbol. No, mentiras. Ahí mire, hay muchas cosas en que le tenemos fe. Y muchas veces tenemos fe de que el esposo va a cambiar, ¿sí? ¿Y cambia o no cambia? Hay muchos, por ahí hacen malas caras, pero no cambian, hay veces. Por eso hay que tenerle fe a la persona indicada. ¿Y sabe quién es la persona indicada? Jesucristo, nuestro Dios. Y debemos tener fe en que Él puede hacer lo imposible posible. Jesucristo puede hacer lo que tú estás viviendo en este momento que te duele, volverlo algo bueno. ¿Sí sabían que hubo un hombre que dio la vida por ti y por mí? Se llama Jesús de Nazaret. Y en tiempo de crisis, mire, es muy bonito tener fe. Yo tengo fe cuando estoy bien. Oh Señor, yo tengo buen trabajo. Señor, mi esposa es bonita. Señor, yo soy gordito y feíto, pero mi esposa me amará siempre. Eso es tener fe. Pero ustedes tienen fe cuando tienen problemas. ¿Tienen fe cuando tienen problemas? ¿Tienen fe cuando su esposo es borracho y va a cambiar? ¿Tienen fe realmente? ¿Tienen fe cuando su esposo le pega? ¿Tienen fe? Y ese es el problema, que en tiempos de crisis perdemos la fe. Y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, que cuando tienen problemas no pensamos que Dios nos va a ayudar, y recurrimos a otras personas, y recurrimos muchas veces al banco, recurrimos muchas veces a la mamá, al papá, recurrimos al amigo, pero recurrimos a Dios. Muchas veces queremos que nuestro esposo cambie por nuestras fuerzas, que deje de ir a tomar, que deje de ir a gastarse la plata. Y uno tiene fe que él cambie, pero ponemos esa fe en Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír viene por escuchar su palabra de Dios. Aquí es donde nosotros alimentamos la fe, y Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Entonces no importa lo que tú estés viviendo, no importa si en este momento sientes que estás en crisis, no importa si en este momento sientes que tu vida está patas arriba, no importa que en este momento tú sientas que estás solo, que tienes una deuda impagable. Dios ya nos dio un ejemplo que pagó una deuda acá. Que tienes una enfermedad incurable, Dios ha sanado a muchos. ¿Creen que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Lo creen? Pégale un codo al lado, dígale: Dios tiene algo para ti hoy. Dígale: Dios tiene algo para ti hoy. Créelo, hay que tener fe. Mire, ¿qué es una crisis? Una crisis es un momento crítico y transitorio de desequilibrio que surge de una situación. He conocido personas que han perdido sus casas por una crisis. He conocido personas que han perdido su esposo, su esposa por una crisis. Una infidelidad es una crisis, hermano.
Porque el enemigo quiere romperlo, quiere quitar lo que Dios te dio. Y muchas veces tenemos crisis. Y es difícil adorar a Dios con una crisis. Es difícil adorar a Dios enfermo. Es difícil creer que Dios te va a sanar cuando el médico te dijo: no te va a sanar, esa enfermedad es para toda la vida. Es difícil. Y mire lo que nos dice: donde los métodos habituales de afrontamiento resultan insuficientes. No sé cuánto tiempo tú has luchado con esa crisis. No sé cuánto tiempo tú has luchado con ese hijo que no quiere dejar las drogas. No sé cuánto has luchado con ese marido que no quiere cambiar. No sé cuánto has luchado con esa mujer que siempre te da cantaleta. Ahí sí no escuché ningún amén, ¿sí o no? Pues las mujeres hay veces dan mucha cantaleta y aburre. Y hay crisis por eso. Hay crisis. Porque el hombre no consiente a la mujer. Hay crisis por las malas inversiones que hemos hecho. Hay crisis por las decisiones. Mire, ¿cuántos conocen, se acuerdan de MG? ¿Cuántas personas no perdieron su casa, su carro, todo? Y entraron en una crisis. Y hoy en día sacaron préstamos y perdieron absolutamente todo porque no es insuficiente para salir de esa crisis. ¿Cuántas personas tienen dictamen de muerte que le dice: este cáncer te va a quitar la vida? Y el médico te dice: no hay nada más que puedes hacer. Eso es una crisis. Ahora, ¿cuántos tenemos crisis en la vida? Alce la mano. Bueno, aquí hay como 3 que no. Aleluya por ellos. Un amén, para que yo no sufra de crisis. Pero hay algo muy bonito, hermanos. La palabra de Dios en Marcos 5, los que trajeron su Biblia y los que saquen los apuntes, apunten, ¿sí? Que a uno se le olvida. Por más joven que se vea, esos 70 años ya se le olvida a uno. Apunten, ¿sí? Marcos 5. Hay una historia de 2 personas, ¿sí?, que tienen una crisis. Y dice la palabra de Dios en el versículo 21 que estaba Jesús. Jesús ya tenía fama. ¿Ustedes han escuchado hablar de Jesús? ¿No? Santo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Jesús tenía fama. Había acabado de sacarle un demonio y habían 2000 demonios, dice la palabra de Dios. Y llega pasando otra vez Jesús a una barca. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús siempre le seguía una gran multitud, ¿sí? Y miren lo que nos dice el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Sabe qué pasaba con Jesús? Que a él no lo querían los de la sinagoga, porque él estaba cogiendo gran popularidad en el pueblo. Él iba a un lado, sanaba; iba al otro lado, sacaba demonios; iba a otro lado, multiplicaba los panes. Esa era la fama de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los fariseos y los saduceos no querían a Jesús, pero este principal escuchaba de Jesús. Como nosotros que estamos acá hemos escuchado que hay un Jesús que nos ama. Como dice Isaías 53, que es por sus llagas nosotros fuimos curados. Como dice la palabra de Dios, que por su sangre nos perdonó nuestros pecados. Como dice la palabra de Dios, que Él subió al cielo, pero está sentado a la derecha de Dios Padre, y que todo el poder y la gloria es de Él. Ese Jesús que nosotros decimos que cuando hay 2 o 3 congregados, Jesús está aquí. Mire al que tiene al lado, dígale: Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Dale un fuerte aplauso a Dios. Si lo van a hacer, dale un fuerte aplauso. Jesús vive. Y así como tú has escuchado que Dios ha hecho milagros por medio de su Hijo amado, mire lo que dice. Mire, el principal de las sinagogas, llamado como Jairo, ¿sí? Él había escuchado de Jesús y él estaba pasando por una crisis. Y él no había visto a Jesús, pero sabía que él era
autor y la consumidor de la fe, que Él podía hacerlo. Y yo te quiero decir algo, hermanos. El problema que ustedes estén viviendo, ténganlo por seguro, que Dios te puede ayudar. Debemos tener fe. Miren lo que dice la palabra de Dios. Luego que lo oyó, ¿qué hizo? Se postró. ¿Y cuánto nos duele doblar rodillas? ¿Cuánto nos duele ir? Señor, necesito tu ayuda. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que te postraste en tu cuarto solo delante de Dios, diciéndole: Dios, ayúdame con mi matrimonio? Dios, ayúdame con mi trabajo. ¿Cuándo fue la última vez? ¡Ay, gloria a Dios! Démosle un fuerte aplauso a la señora Edith. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Le rogaba mucho. ¿Qué hacía Jairo? Le rogaba. Jairo tenía una posición altísima. Jesús se vestía común y corriente. Jesús no era atractivo para la gente, pero él se postró y le rogó a Jesús. Y oiga cómo le rogó, diciendo: mi hija está agonizando. Y si tú tienes a tu hijo enfermo, un familiar enfermo, oiga esta palabra: mi hija está agonizando, y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso lo declaró Jairo. Jairo tenía fe de que tu problema en manos de Dios se va a solucionar, de que la persona de que amas, o Dios la quita o la cambia, pero que hace algo, hermanos. Ahora, tus planes son diferentes a los de Dios. Dios tiene planes más altos. Y muchas veces ese trabajo, esa mujer que tienes no te conviene, Dios te la va a quitar. Y duele. Hoy Dios te va a dar un trabajo mejor. Hay veces no podemos soltar, pero hay que tener fe de que Dios puede hacer el milagro. ¿Cuánto lo creen? Versículo 24. Oigan esto. Jesús, al escuchar a Jairo, empezó a ir con él. Pero ¿quiénes lo seguían? Una gran multitud seguía a Jesús y a Jairo, y la apretaban, ¿sí? Ahí se me vino a la cabeza: ¿cuántos cogen Transmilenio 7 de la mañana? ¿Nadie coge Transmilenio? Mire, imagínese cómo estaba Transmilenio. Y lo apretaban ahí. ¿Cómo hace uno para entrar ahí? Quite ahí, que voy entrando, que voy tarde. Y uno entra, mire, apeñuscado. Y así estaba Jesús con Jairo. Dice: una multitud lo apretaba. Y aquí entra en el versículo 25 con un pero. Mire, siempre que en la Biblia haya un pero, pongan atención. Pero una mujer, entra la segunda persona con crisis. Jairo tuvo una crisis de un momento a otro. El hijo se le enfermó. Ayer hiciste un mal negocio y hoy tiene la crisis. Pero hay una mujer que dice la palabra de Dios que hace 12 años tenía una crisis. ¿Hace cuánto? 12 años. ¿Cuánto tiempo ha durado tu crisis? Yo no lo sé, Dios sí. Y mire, padecía de flujo de sangre. Hoy en día no sería tan grave, pero en los tiempos de Jesús, en la palabra de Dios dice en Levítico 15 versículo 19, ¿sí? Que ella era impura por tener flujo de sangre. Y esta mujer no podía tocar a ningún otro varón, porque ese varón quedaba impuro para adorar a Dios. Entonces esa mujer era rechazada de todo lado, porque siempre tenía flujo de sangre. No es como hoy en día que hay toallas higiénicas. Ella siempre tenía flujo de sangre. Intentaba ocultar la humillación. Durante 12 años ella no pudo ir al templo. Ella no pudo tocar a su familia lo dejó. 12 años en crisis, 12 años siendo rechazada.
Yo no sé si aquí alguien alguna vez fue rechazado, en el colegio, en la universidad, no sé, pero imagínese durar 12 años sufriendo de esa forma. Y dice la palabra de Dios, versículo 26, oigan esto: y había sufrido mucho de muchos médicos. Ella intentó buscar una solución, no se quedó quieta. Ella pagó, dice, y gastado todo lo que tenía, gastó hasta el último peso intentando quedar sana. Mujeres, ustedes no, imagínense ustedes con menstruación todos los días, ¿no intentarían hacer lo imposible por sanarse? Ahora eso la debilita porque constantemente botaba sangre. Y esta mujer ya no sabía qué más hacer. Dice la palabra de Dios, y nada había aprovechado. Esa crisis de la enfermedad se le consumió su marido, su casa, su dinero. No sé si alguien está así de mal como esta mujer. No tenía nada, no tenía nada. Y mire, antes le iba peor. Miren, hermanos, cuando yo escuché esto, se me vino a la mente. Tengo un amigo que sacó un gota a gota porque iba a perder la casa y no pudo pagarlo, y sacó otra gota a gota y otro gota a gota. ¿Y sabe qué es lo que le pasó a mi amigo? Antes le iba peor. Y yo le decía, acérquese a Dios, Dios te va a ayudar. Y no escuchamos cuando tenemos problemas. Y si estás aquí es porque Dios te está diciendo, yo te voy a ayudar, confía en mí. Esfuérzate y sé valiente, pero confía en mí. Pero mire, esta mujer intentó hacer las cosas por sus medios, y la palabra de Dios dijo, y antes le iba peor. Hay veces las batallas no las ganamos nosotros solos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos rodee, que nos rodee en nuestra vida, y sentirse rodeado por Dios. Versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús, cuando yo hablar de quién, de Jesús, porque en este altar predicamos a Jesús. Dice la palabra de Dios, vino por detrás entre la multitud, entre Transmilenio. Imagínese Jesús en Transmilenio. Jesús está en Transmilenio, está con sus discípulos, va con Jairo, tiene afán, ¿sí? Y llega esta mujer y mira el pensamiento. Miremos el 28. Y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso es fe. Ella creía, ella desde lejos empezaba, si yo tocare solamente el manto, voy a ser salva. Ella no podía tocar a otra persona porque las personas quedaban inmundas. Si alguien se enteraba que esa mujer lo tocó, lo podían coger a piedra porque lo estaba maldiciendo por 7 días al hombre. Ella no podía acercarse, pero ella pensaba, si lo toco voy a ser salvo. Y yo quiero que hagan una cosa el día de hoy. Alza tu mano y diga, Señor, si yo te toco a ti, Señor, voy a ser salvo, Señor. Mi casa será para ti, Señor. Mis problemas tú me vas a ayudar, Señor. Te dejo mis cargas en tus manos, Señor Jesús. Mis cargas están en tus manos. Y dale un gloria a Dios si lo crees. Dale un aleluya, aleluya. Y miren lo que nos dice, nos devolvemos, versículo 27. Y tocó su manto. Jesús automáticamente, versículo 29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Dios puede hacer un milagro en tu vida inmediatamente. Dios puede restaurar tu hogar. Dios puede cambiar a ese hombre
Dios puede cambiar a esa mujer. Ahora, si Dios te quita a la mujer, diga: Señor, tus planes son mejores. No es como con nosotros queremos, es como Dios quiere que sean las cosas. Mire lo que dice la palabra: y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esa mujer estaba azotada. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, no sé si ustedes sienten que somos libres de ese azote. Yo estaba alabando y vine cargado y vine con una situación difícil, y Dios me dio calma en mi corazón y sentí en mi cuerpo que yo estaba sano de aquel azote que me estaba atormentando. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, porque mire, Jesús tiene poder, hermanos. Jesús tiene poder. Y dice, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Oigan eso. Transmilenio, otra vez. Transmilenio, todo el mundo allá pegado. Hay personas que cogen y lo despelucan a uno en Transmilenio, ¿no se han dado cuenta? Otros que se le pasan muy cerca y uno le dice: ojo, 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 está muy cerquita, ¿sí? Y están en Transmilenio, todo el mundo tocando a Jesús. Imagínense la imagen, hora pico, Jesús metido, y Jesús dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Una vez me robaron el celular en Transmilenio y no me di cuenta quién fue. Y me hicieron, y yo, y uno, ¿a quién le va a preguntar? Dígame, si está lleno. Y uno dice: no, pues ya me robaron. Pero Jesús dice: ¿quién ha tocado? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me tocó? Oiga, versículo 31. Oiga, sus discípulos le dijeron: oiga, venga Jesús, ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Es decir, los discípulos dicen: ¿qué le pasa? ¿Sí? Como cuando uno lo roban en Transmilenio: ¿quién me robó? ¿Ya qué? Ya me robaron, ¿sí? ¿Quién me ha tocado? Pero versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él empezó a mirar entre la multitud a ver quién lo había hecho. Yo creo que Jesús sabía, ¿no? Pero él quería que la persona confesara. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, oiga esto, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Yo no sé si ustedes creen que Dios ya está obrando en tu vida. Yo no sé si ustedes creen que ese problema que no tenía salida, tú crees que Dios ya está haciendo algo. Dios ya te está sanando. Dios te está ayudando. Es que está escrito en la palabra de Dios. Mire, ella sabía que ya había hecho algo en mí. Y yo creo que Dios ya hizo algo en mí. Y yo creo que Dios está haciendo algo en ti, en tu casa. Y mire lo que nos dice: vino y como Jairo, ¿qué hizo? Hermanos, dos veces en Marcos se postró ante Jesús. Yo no estoy de acuerdo que una mujer se vaya y el marido se postre. Amor, no se vaya, solo ante Dios me voy a postrar yo, hermano. Jefe, no me eche. No, écheme, pero solo ante Dios me postro. Y esa mujer sabía y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sano de tu azote. Hoy quiero que pongan higa. Mira, y él te dijo hoy: hijo mío, si tú tienes fe, tu fe te va a hacer salvo de tu azote. No importa lo que tú estés viviendo, tu fe te va a salvar de tu azote. Dale la gloria a Dios. Dios puede sanarte. Dios puede ayudarte.
Y esta palabra de hoy realmente, y no importa la crisis que estés viviendo, si tienes fe, Dios te puede ayudar. Y a muchos ya ha ayudado. ¿A cuántos ha ayudado Dios? Dale un fuerte aplauso a Dios. Versículo 35. Mientras él aún hablaba con ella, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. ¿De quién? De Jairo. Y diciendo: tu hija ha muerto. Miren, hermanos, no hay nada más duro que tú escuchar milagros que le pasan a otra persona y a nosotros nada. Y nosotros aún peor. La hija de Jairo estaba enferma, ahora está muerta. Y muchas veces vemos aquí en la iglesia que salen y testifican: Dios pagó una deuda impagable. Y nosotros de aquí y decimos: Señor, ¿pero qué? Yo voy a la iglesia y no pasa nada. Muchas veces vemos a una persona que se cura, que Dios la cura, y nosotros seguimos con la rodilla cojeando y decimos: Señor, ¿qué? Y no hay nada más difícil que afecte nuestra fe, ver el milagro de otros, pero que nosotros nada. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Es más, le decían: ¿para qué molestas más al maestro? Ya no hay nada que hacer. Tú ya perdiste la casa, ya no hay nada que hacer. Tú ya perdiste a tu esposo, no hay nada que hacer. Perdiste el empleo, no hay nada que hacer. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: oigan esto. Díselo al que tiene al lado fuertemente, a la 1, a las 2, a las 3. No temas. Otra vez, no temas, crees solamente. Hoy Dios te dice: no temas. Cree que Dios te va a ayudar. No temas, no temas. Versículo 37. Y no permitió que nadie lo siguiese, ninguno de sus discípulos. Y llega realmente a la casa de la sinagoga. Y mire cómo estaban todos alborotados, lloraban y se lamentaban mucho. ¿Ustedes cómo estarían que su nieta de 12 años estuviera muerta? Que su hijo de 12 años falleciera. ¿Cómo estarían? ¿Cómo estaría la crisis de Jairo? Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y hoy la palabra de Dios te dice: ¿por qué estás alborotado con tu crisis? Si hay un Dios que está contigo, hay un Dios que pelea tu batalla. Cree que Dios te va a ayudar. Y versículo 40, miren, hermanos, y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Y muchas veces nos dicen: se burlan de nosotros, porque creemos que Dios puede hacer el milagro, porque Dios puede cambiar a esa persona. Y muchas veces se burlan de nuestra fe. ¿Para qué van a la iglesia? ¿Para qué van a perder el tiempo allá? No sé si se lo han dicho, a mí me lo han dicho. Hay otros planes mejores. Deberíamos estar jugando fútbol en un parque. Y muchos se burlan de nosotros. Y dice la palabra de Dios: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano a la niña le dijo: Talita cumí, que traduce en niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42, finalizamos la historia. Y luego la niña se levantó y andaba. Si tú crees en Jesucristo, tu proyecto se puede levantar. Si tú crees en Jesucristo, tu matrimonio se puede restaurar. Si tú crees en Jesucristo, tu trabajo puede ser mejor.
Dios puede dar mejores trabajos. Aquí hay un vivo testimonio. Dios obra en tu casa y en tu vida por medio de Jesucristo. Hay que tener fe en Él. Y yo quiero hacer un llamado en este momento. Yo no sé si alguien está pasando por una crisis, pero quiere de aquí, delante de todo el mundo, decir: yo confío en que Dios me va a ayudar, en que Dios me está ayudando. Y lo invito a que pasen al altar, porque yo quiero orar por ustedes. El que tenga una crisis o el que la esté pasando, venga al altar.